Hola amigos, miren nada más que bonito e interesante es este ejercicio que tenemos por aquí. Dice que si AB es igual a BC igual a raíz cuadrada de 3, hallar el área sombreada. Fantástico. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a ver cómo se soluciona este ejercicio. Fíjense muy bien, nos dice que si AB es igual a BC igual a raíz de 3, AB es el punto desde aquí hasta aquí, es decir, esta línea de aquí. ¿Cuánto mide? Mide raíz cuadrada de 3. Y también dice que BC también mide raíz cuadrada de 3. BC es desde aquí hasta acá. Esto también mide raíz cuadrada de 3. Fantástico. Ahora vamos a ver. Esto de aquí, fíjense, desde aquí hasta aquí raíz cuadrada de 3. Y desde aquí hasta acá también raíz cuadrada de 3. Y esta parte de aquí pues es igual a esta parte de acá. ¿Cómo lo sé? Porque fíjense, por aquí tenemos un pedazo de círculo, ¿sí? Un pedazo de círculo que no sabemos qué parte es. Pero sabemos que el radio es raíz 2 veces la raíz cuadrada de 3. Porque simplemente tenemos que sumar la raíz cuadrada de 3 con esta otra raíz cuadrada de 3 y tendríamos esta distancia. Y la distancia desde el punto centro de cualquier círculo hasta el perímetro del círculo siempre va a ser igual. El radio siempre va a ser igual. Entonces el radio de este círculo, de este pedazo de círculo que tenemos aquí, es 2 veces la raíz cuadrada de 3. Perfecto. Ahora, si este radio mide 2 veces la raíz cuadrada de 3 y lo dividimos a este radio en dos partes iguales, más o menos por aquí, ¿no? Entonces pues cada parte va a medir raíz cuadrada de 3 y acá también raíz cuadrada de 3. Muy bien, y fíjense que dentro de esto pues hay un semicírculo, la mitad de un círculo. Y esta mitad de un círculo tiene radio raíz cuadrada de 3. Ahora, entonces como sabemos que esto es el radio, desde aquí, desde el centro de este semicírculo hasta cualquier parte del perímetro del semicírculo va a medir raíz cuadrada de 3. Es decir, si trazo una línea desde aquí hasta aquí, fíjense, esto también va a ser raíz cuadrada de 3, porque llega justo hasta el perímetro y se forma un triángulo equilátero. Tengo por aquí raíz cuadrada de 3, aquí también y acá también. Por lo tanto, un triángulo equilátero siempre tiene 60 grados en todos sus ángulos, ¿no? Entonces por aquí también va a haber 60 grados y por aquí también 60 grados. Pero los que me interesan son estos de aquí y estos de acá. Ahora, ¿cómo sacamos el área sombreada? Fíjense, el área sombreada sería el área de esta parte de aquí, de esta parte grande que les había dicho que es un pedazo de círculo. Entonces, ¿qué parte es? Es la sexta parte porque aquí tengo 60 grados. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver. Si tenemos 360 grados, que es lo que mide todo un círculo, y lo dividimos para 6, esto me da 60. 360 dividido para 6 me da 60 grados, que son los 60 grados que tenemos aquí de este pedazo de círculo grande, ¿sí? Entonces da lo mismo tener esta relación o decir también 360 grados dividido para los 60 grados que tenemos aquí. Y esto nos va a dar 6 pedazos de estos de 60 grados. Es decir, el círculo completo está dividido en 6 pedazos y aquí tenemos una sexta parte. Muy bien, sabiendo eso, entonces el área sombreada, pongan mucha atención, el área sombreada, vamos a poner esta S mejor, va a ser igual al área de este sexto de círculo que acabamos de decir, que lo vamos a simbolizar así, un círculo aquí y un 6 debajo. Así lo vamos a simbolizar, no es un 0 sino un círculo, ¿no? El área de un sexto de un círculo, que es toda esta parte. ¿Qué le vamos a restar? Le vamos a restar el área de este triángulo equilátero, ¿sí? Porque tenemos esta parte de aquí y esta parte de acá no le tomen en cuenta porque pues no nos sirve de nada, ¿no? Entonces le restamos el área del triángulo equilátero. ¿Y qué más vamos a restar? Pues el área de esta parte de aquí. ¿Y cuál será esta parte de aquí? Si aquí tenemos 60 grados y desde aquí, fíjense, vamos a hacer un poco mejor esto de aquí. Si desde aquí hasta acá son 180 grados,
¿Cuánto me falta para llegar si tengo aquí 60 grados? Para llegar a 180. Me faltan 120, ¿no? 120 más 60 grados me dan 180 grados, que es un ángulo llano. Entonces, ¿qué parte de círculo será esta parte de aquí que tenemos aquí? Justo lo que estoy remarcando. Bueno, pues vamos a hacer la misma comparación que hicimos hace un momento. Tenemos 360 grados y lo dividimos para 120 grados. ¿Y cuánto nos da 360 para 120? Nos da 3. Es decir, que vamos a tener 3 partes de estas. O dicho de otra manera, 360 grados dividido para 3 es igual a 120 grados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es decir, que aquí tenemos una tercera parte de un círculo. Y eso vamos a tener que restar. Entonces tenemos el área de una tercera parte que lo vamos a simbolizar de esta forma. Muy bien, ya tenemos las fórmulas y simplemente nos falta reemplazar datos. El área sombreada va a ser igual al área del sexto de círculo. Un círculo, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero como estamos hablando de un sexto, tenemos que dividir para 6. Menos el área de un triángulo equilátero, fíjense, es equilátero. Para sacar el área de un triángulo común y corriente, pues es base por altura sobre 2. Pero cuando estamos hablando de un triángulo equilátero, pues podemos obtener otra fórmula. La otra fórmula es esta de aquí. Raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Esa es la fórmula para sacar el área de un triángulo equilátero. Menos el área de un tercio de círculo. Entonces habíamos dicho que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Como estamos hablando de un tercio, dividimos para 3. Fantástico. Ahora tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Cuál es el radio del sexto de círculo? Fíjense, el sexto de círculo es esta parte muy grande, ¿no? Esta parte grande. El radio vendría a ser desde aquí hasta acá. Este es el radio. Lo que tenemos aquí como 2 veces raíz de 3. Ese entonces es el radio del sexto de círculo. Y el radio está al cuadrado. Todo esto sobre 6. Menos. Por aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicándose por el lado del triángulo equilátero. ¿Cuál es el lado del triángulo equilátero? Raíz cuadrada de 3. Todos sus lados son iguales, ¿no? Porque es un triángulo equilátero. Raíz cuadrada de 3 es el lado, pero está al cuadrado. Muy bien. Menos pi por el radio del tercio de círculo. Y el radio de este tercio de círculo es desde aquí, fíjense, hasta aquí. Y eso mide raíz cuadrada de 3. Entonces por aquí raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Todo esto sobre 3. Muy bien, tenemos que el área sombreada entonces es igual. Por aquí vamos a poner el pi al final. 2 al cuadrado me da 4. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, fíjense, sucede esto de aquí. Vamos a hacerlo una sola vez. Se simplifica el 2 con el índice de la raíz y simplemente me queda el 3. Entonces aquí me queda multiplicado por 3. Ya sabemos ahora que raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Y multiplicado por pi. Todo esto sobre 6. Menos. Por aquí tenemos otra vez la raíz cuadrada de 3 al cuadrado que ya habíamos dicho que es 3. Luego ponemos esta raíz cuadrada de aquí y sobre 4 menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ya dijimos que era 3 por pi y sobre 3. Muy bien, vamos a ir simplificando entonces. Tenemos el área sombreada es igual. Por aquí, la tercera de 6 es 2 y la tercera de 3 es 1. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. ¿Qué me quedó? 2 por 1 por pi sobre 1. 2 por 1 por pi pues me da 2pi. Y sobre 1 me sigue dando 2pi. Menos. Por aquí tenemos 3, no podemos simplificar. Raíz cuadrada de 3 sobre 4. Menos. Por aquí sí podemos simplificar el 3 con el 3 y me queda simplemente pi. Vamos a poner este menos un poco más acá arriba. Listo, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a 2pi menos un pi es simplemente pi. Menos 3 raíz cuadrada de 3 sobre 4.
Y todo esto de aquí van a ser unidades cuadradas porque no nos dice las unidades. Entonces ponemos unidades cuadradas porque es área. Fantástico, y hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio. Impresionante, esta de aquí es el área sombreada que estábamos buscando. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.